Hola amantes de la aviación, les saluda Sky y hoy hablaremos de velocidad. La industria de la aviación alcanzó una velocidad de crucero estándar para mejorar el rendimiento de vuelo y la economía de los aviones comerciales, y esta velocidad estándar no es muy alta. Pero esto no siempre fue así. Lo bueno de la época del nacimiento de la aviación a reacción era que nada era obvio, como ahora, y la búsqueda era constante, a veces exitosa, a veces no tanto. Y sí, en aquellos gloriosos tiempos, hubo una empresa que decidió buscar un camino diferente, el de la velocidad. Nuestro video de hoy trata sobre el vástago de esta empresa. Los Convair 880 y 990 son aviones tetramotores desarrollados a finales de la década de 1950. Aunque competían con el Boeing 707 y el Douglas DC-8, estos aviones eran inferiores en alcance y capacidad, pero superiores en velocidad. Con sus marcas de ni más ni menos que 1000 km por hora, estos modelos siguen estando entre los aviones comerciales más rápidos del mundo. Solo son superados por las flechas supersónicas. Esta historia comenzó en el punto álgido de la Segunda Guerra Mundial, cuando dos famosos fabricantes de aviones estadounidenses, Consolidated Aircraft y Vultee Aircraft, se fusionaron para formar una de las mayores empresas del sector en esa época, Consolidated Vultee Aircraft, o como lo conocemos mejor, Convair. Trabajaron activamente en el sector militar, creando equipos para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Su principal modelo militar fue el bombardero estratégico B-36 Pacemaker, que apareció casi inmediatamente después de la guerra y se convirtió en el principal puño nuclear de Estados Unidos a finales de los años 40 y principios de los 50. Sin embargo, en la aviación civil, los logros de Convair eran más modestos, aunque sus pequeños aviones de pasajeros de pistón no estaban mal y tenían demanda. Convair entró en la era reactiva en 1956 con el lanzamiento del programa Skylark. Pero en 1956 no fue precisamente el inicio de esta era. La mayoría de los demás grandes fabricantes de aviones ya habían creado sus primeros aviones de pasajeros o estaban a punto de hacerlo. Al principio, no estaba muy claro qué avión debían crear. Consideraron tanto un bimotor regional como un tetramotor de largo alcance. Ambas opciones tenían sus ventajas y desventajas. En aquella época, el avión a reacción se convertiría automáticamente en el modelo estrella del fabricante, y en la competición con el Boeing 707 y el Douglas DC-8, crear un avión como el Caravelle no parecía algo muy impresionante. Además, muchos aeropuertos regionales no estaban preparados para los aviones a reacción. Por otra parte, Boeing tenía una gran experiencia en la construcción de grandes aviones a reacción, mientras que Douglas, con sus recursos, era considerado un líder de la industria de la aviación civil. Así que cualquier intento de competir directamente con estas empresas, que además ya tenían varios años trabajando en sus proyectos, podría acabar en fracaso. Pero las dudas fueron disipadas por Howard Hughes. En 1956, mientras todos los clientes asediaban a Douglas y Boeing, él le propuso a Convair convertirse en el cliente de lanzamiento de sus futuros aviones para su aerolínea TWA. La aerolínea necesitaba un avión de 4 motores, así que Convair decidió crear ese avión, que recibió el nombre de Modelo 22. Pero seguía sin haber una solución para el problema. Una competencia directa con el Boeing 707 y el DC-8 era una mala idea. Por supuesto, el triunfo de David contra Goliat es una buena historia, pero esto no era Goliat, sino un tiranosaurio Rex. Bueno, 2 tiranosaurios Rex. Tenían que ofrecer algo que estos monstruos no tenían, así que decidieron que la velocidad sería su punto fuerte. De esta manera, incluso con un diseño similar, el modelo 22 se alejaría de la competencia directa y ocuparía un nicho de mercado diferente. Sería el más rápido de su clase. Esta decisión se convirtió en el núcleo de todo el programa y en la raíz del nombre del futuro avión. Al principio, recibió el nombre de Convair 600. 600 era la velocidad máxima, 600 millas por hora o 970 kilómetros por hora, y más tarde, el nombre fue cambiado a Convair 880.
que significa 880 pies por segundo, lo que se traduce en unos 268 metros por segundo. A esa velocidad, el avión sería casi transónico y efectivamente tendría que convertirse en el avión civil más rápido del mundo. Fue una decisión interesante. La carrera por la velocidad entre los aviones estaba en su punto álgido, y esa característica podría hacer que el avión fuera popular, en teoría. Sin embargo, había problemas. En primer lugar, sí, era el más rápido, pero no por mucha diferencia. Si los otros añadían unas decenas de kilómetros por hora, llegarían a la velocidad transónica. En segundo lugar, transónico no es lo mismo que supersónico, por supuesto, y no requiere soluciones radicales. Sin embargo, semejante velocidad no se alcanzaría fácilmente. Una de las condiciones para alcanzar una velocidad tan alta era, por supuesto, aumentar la relación empuje-peso. Se eligió el nuevo motor General Electric CJ805 como planta motriz. El empuje de estos motores era bastante elevado y su uso era conveniente tanto para General Electric como para Convair. El CJ805 fue creado sobre la base del J-79 militar, que Convair ya había utilizado en su bombardero B-58 Hustler, y los motores a reacción del B-36 también fueron diseñados por General Electric. Con semejante historial de larga cooperación, trabajar juntos no fue difícil. Por otra parte, el Convair 880, equipado con el CJ805, fue la oportunidad de General Electric de entrar en el mercado de los motores a reacción civiles, que en ese momento estaba casi totalmente dominado por Pratt & Whitney. La segunda forma de aumentar la relación empuje-peso era reducir el peso y el tamaño del avión, algo que también se hizo. Aunque era similar por fuera, el avión de pasajeros Convair es mucho más ligero que sus análogos. El 880 pesaba unas 88 toneladas como máximo, mientras que el 707 ya tenía 117 y el DC-8 casi 124. El fuselaje del avión también fue estrechado para reducir el peso y la resistencia aerodinámica. El coste de esto fue la reducción de la capacidad. La cabina recibió un esquema de 5 asientos en fila y podía acomodar hasta 110 personas, frente a las 170 o 180 de los competidores. El programa avanzaba a un ritmo máximo para alcanzar a los competidores. El montaje de los aviones se desplegó en la planta de Convair en San Diego, California. En realidad, la empresa no creó ningún prototipo, sino que pasó directamente al montaje de los aviones de serie, y el primero de ellos realizó un vuelo de prueba en enero de 1959. La certificación se llevó a cabo con la misma rapidez. La FAA exigió que añadieran una serie de dispositivos de comunicación, pero Convair no tenía tiempo para realizar modificaciones complejas en el diseño. Así que los instaló en el ya característico carenado en la parte superior del fuselaje, que se ve como una joroba. Las dificultades técnicas se resolvían, pero el duro mercado no tenía piedad. Irónicamente, en ese momento, el excéntrico Hughes ya tenía problemas con la TWA y no se convirtió en el cliente inicial. El primer avión fue entregado a Delta Airlines en mayo de 1960 y después llegaron a las flotas de Cathay Pacific, Japan Airlines, Northwest Airlines, Swissair, la venezolana Viasa y finalmente la TWA. A pesar de sus ventajas, el 880 no tuvo una gran demanda, en contraste con los buques insignia de sus competidores, quienes recibieron cientos de pedidos. En un intento de mejorar la economía del avión, crearon una nueva versión, el Convair 880M, que recibió motores mejorados, así como una aviónica y mecanismos hipersustentadores actualizados. Sin embargo, esto no produjo los resultados esperados. Los pedidos eran críticamente bajos y Convair estaba perdiendo dinero. Para tratar de solucionar el problema, decidieron realizar una modificación aún más amplia. Así nació el modelo 990. Incluso en la fase de desarrollo básico, American Airlines le pidió a Convair un avión que pudiera realizar vuelos transcontinentales de alta velocidad a través de Estados Unidos, que fuera más rápido que cualquier otro avión. Sin embargo, con su velocidad sin precedentes de hasta 990 km por hora, el modelo 880 tenía una capacidad de tan solo 110 pasajeros,
y una autonomía de unos 4.400 kilómetros, y esto no era suficiente. La compañía decidió empezar a trabajar en una nueva modificación más profunda del avión básico. El nuevo proyecto se denominó Modelo 30. Debía volar a una distancia de entre 5.500 y 6.000 kilómetros y acomodar hasta 150 pasajeros. El avión recibió los actualizados y más potentes motores GE CJ805-23. Estos motores, por sí mismos, también tienen una historia muy interesante. Recibieron un diseño único. Alrededor del turborreactor básico CJ805 montaron un segundo circuito, lo que convirtió al motor en algo parecido a un turbofan. Y algunos podrían decir, ¿y qué? No es una verdadera innovación para la época. Sin embargo, las condiciones de vuelo a velocidades transónicas no permitían que el motor tuviera un diseño clásico con un ventilador en el frente, como es habitual. En el modelo 23, el aire pasaba libremente por el segundo circuito y el ventilador estaba situado en la parte trasera del motor, junto a la tobera. El diseño era muy exótico, pero funcionaba a altas velocidades y generaba un aumento decente del empuje de 52 a casi 72 kN. Y el mayor empuje permitió aumentar la velocidad hasta los 1.000 km por hora. Sin embargo, junto con el aumento de las dimensiones del avión, que se hizo 3 metros más largo, los efectos secundarios del vuelo transónico aumentaron bastante. A velocidades máximas se generaba un fuerte aumento de la resistencia aerodinámica, lo que provocaba fuertes turbulencias y vibraciones. Para solucionar estos problemas, Convair realizó un gran trabajo para adaptar el diseño del fuselaje. En este trabajo, tuvieron que involucrar al Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica, el antecesor de la NASA. El diseño del fuselaje y los mecanismos hipersustentadores fue revisado. Además, el ala recibió varios cuerpos antichoque de gran tamaño o contenedores de alta velocidad que reducían las turbulencias y también servían como depósitos de combustible adicionales. Esto, unido a un tipo de motor poco habitual, le dio al avión un aspecto exótico, por lo que es fácil distinguir a los 990 de los 880 o de cualquier otro avión. El primer vuelo del Convair 990 se realizó en enero de 1951, 2 años después del modelo 880. Los primeros vuelos de prueba mostraron que a pesar de lo prometedoras que eran las nuevas soluciones técnicas, muchas de ellas aún requerían mejoras. Hubo que modificar casi todos los elementos nuevos. Con el tiempo, los problemas fueron resueltos, pero el trabajo en el avión tardó mucho tiempo en completarse. Aunque resultó ser el avión de pasajeros más rápido del mundo, el Convair 990 no alcanzó las prestaciones prometidas, lo que, unido al retraso de los trabajos, hizo que se redujera el pedido de American Airlines. Inicialmente, querían 25 aviones capaces de volar a velocidades de hasta 1.022 km por hora. Al darse cuenta de que ya habían pasado 3 años esperando lo prometido, la aerolínea redujo el pedido a 20 aviones que volaban a entre 990 y 1.000 km por hora. Otros clientes potenciales también redujeron o cancelaron sus pedidos, lo que supuso un desastre para el avión que acababa de nacer. Los primeros aviones fueron recibidos por American Airlines a principios de 1962. Swissair se convirtió en el segundo operador. Fue la primera en darle un nombre al avión, Coronado, en honor a la isla cercana a San Diego, donde tras el primer vuelo de prueba había aterrizado su primer avión. Varias compañías aéreas pidieron la aeronave, pero se limitaron a pequeños lotes y como resultado, Convair vendió menos de 40 aviones. Los aviones Convair 880 y 990 eran máquinas únicas y símbolos de la búsqueda de nuevos horizontes para el desarrollo de los aviones a reacción. Su concepto era lograr una alta velocidad. Esta tarea se cumplió. El avión fue el más rápido del mundo hasta la aparición de los aviones supersónicos, pero esta hazaña no dio los resultados esperados. Sí, eran interesantes para los pasajeros y queridos por las tripulaciones, pero su operación resultó ser demasiado costosa. Los elementos únicos del diseño eran difíciles de mantener y el consumo de combustible era mucho más alto que el de sus análogos, incluso teniendo en cuenta que el Boeing 707 y el Douglas DC-8 eran más grandes y tenían una mayor capacidad.
La comparación con los gastos por asiento de pasajeros puso una cruz sobre los aviones de Convair. Las aerolíneas apenas podían mantener la operación al borde de la rentabilidad, y los pasajeros no veían el sentido de pagar más para ahorrarse media hora de vuelo, incluso si el vuelo era largo. El programa generó grandes pérdidas y al final General Dynamics, la corporación matriz de Convair, cerró la producción y prácticamente acabó con el negocio de la compañía en la aviación civil. La producción del modelo 880 se detuvo en 1962, tras la salida del avión número 65. El modelo 990 duró hasta 1963. Solo se fabricaron 37 aviones. El servicio activo tampoco duró mucho. Los principales operadores mantuvieron estos costosos aviones en sus flotas para proyectar una buena imagen de transporte rápido y de lujo. Pero la crisis del petróleo de los años 70, que elevó los precios del combustible, acabó con esta ventaja. La mayor parte de la flota acabó en el mercado secundario. Los aviones fueron utilizados como plataformas de pruebas, transportes charter y para otros fines locales. La operación comercial terminó en 1987, cuando fueron decomisados 14 aviones de la flota de la española Spantax. Como aviones especiales, los Convair 990 volaron hasta mediados de la década de los 90. Seguían siendo los más rápidos y todavía se podía jugar con ellos. Finalmente, a principios del siglo XXI, la mayoría de los aviones fueron reciclados y unos pocos fueron a parar a museos y entidades privadas. En total, los Convair 880 sufrieron 9 accidentes que provocaron la muerte de 90 personas. En la vasta mayoría de los casos, los fallecidos eran miembros de tripulaciones que realizaban vuelos de pruebas. Eso sí, aquí no incluimos la explosión de una bomba a bordo que se cobró las vidas de 80 personas, porque difícilmente se puede considerar como un accidente. En el caso del modelo 990, fueron más de 230 personas las que murieron en 8 accidentes. Uno de ellos fue un choque aéreo con un DC-9, pero milagrosamente, los pilotos del Convair lograron aterrizar a pesar de los daños que sufrió la aeronave. Por desgracia, el DC-9 no corrió con la misma suerte. Pero que el número de accidentes no les engañe. Algunos de ellos ocurrieron durante vuelos de prueba y entrenamiento. Y además, en aquella época, los aviones a reacción no eran famosos por su fiabilidad. Los aviones Convair resultaron ser un terrible fracaso comercial, pero con el tiempo recibieron el estatus de íconos. Siguen siendo unas máquinas únicas, diferentes a todo lo que se creó después. La aviación comercial decidió moverse en la dirección contraria, aumentar la capacidad y ahorrar combustible, aunque para lograr eso, los aviones tienen que volar a una velocidad ligeramente menor. Así concluye la historia de esta veloz pareja de aviones. Aunque no tuvieron el éxito esperado, ocupan un lugar muy destacado en la historia de la aviación. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale un like y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos.